Pedro Fernández, el ídolo que enamoró a México desde niño, hoy enfrenta una etapa decisiva en su vida artística. Sus fans han sido testigos de rumores, conflictos familiares y momentos que jamás imaginaron de su ídolo. Entre lágrimas, su familia ha confesado que el cantante ha tomado decisiones difíciles respecto a su futuro, dejando al descubierto un lado frágil y humano que pocos conocen. Lo cierto es que detrás de las luces, los aplausos y las canciones inmortales, se esconde una historia llena de esfuerzo, sacrificio, polémicas y hasta escándalos familiares. Para comprender la magnitud de la noticia que hoy conmueve a millones de seguidores, debemos regresar al origen, a la vida de un niño tapatío que, con una guitarra en las manos, soñó con convertirse en la voz de un país entero. Capítulo primero: Infancia y raíces en Guadalajara. Pedro Fernández, cuyo nombre real es José Martín Cuevas Cobos, nació el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, en una familia modesta, trabajadora y llena de valores tradicionales. Desde muy pequeño, el hoy ídolo de la música mexicana creció rodeado de historias de esfuerzo, de luchas económicas y de un ambiente en el que nada parecía fácil. Su infancia, como la de muchos niños mexicanos de la época, estuvo marcada por carencias, pero también por la fuerza que da pertenecer a un hogar donde el trabajo duro y la disciplina eran pilares fundamentales. Uno de los episodios más decisivos de su niñez ocurrió cuando su familia enfrentó un embargo que les arrebató casi todas sus pertenencias. De aquel episodio doloroso, entre lágrimas y despojo, quedó un único objeto que se convertiría en el símbolo de su destino: una guitarra. Ese instrumento sencillo, que otros habrían considerado un recuerdo más, para el pequeño José Martín fue un tesoro invaluable. Con apenas unos acordes, encontró en ella la manera de expresar lo que llevaba dentro. Empezó tocando y cantando serenatas a sus hermanos, un juego inocente que en realidad fue el primer ensayo de lo que más tarde sería una de las carreras más sólidas y admiradas de la música vernácula mexicana. La relación con la guitarra se convirtió en algo más profundo que un pasatiempo. En medio de una infancia dura, con padres preocupados por llevar el sustento a casa, aquel niño se refugiaba en las cuerdas y en las canciones improvisadas. Mientras otros pequeños del barrio corrían por las calles o jugaban a la pelota, él se encerraba en su cuarto para practicar. Lo hacía con tal concentración que a veces su propio padre se preguntaba si algo no andaba del todo bien con el niño, pues nunca había visto tanta obsesión en alguien de tan corta edad. Lo que no imaginaban era que esa aparente obsesión estaba construyendo la disciplina que lo llevaría a ser ídolo de multitudes. La vida en Guadalajara no era fácil para las familias humildes en los años 70. Las oportunidades eran pocas, y los niños que soñaban con dedicarse al arte solían ser criticados o desanimados. Pero José Martín tenía algo distinto, un carácter firme y una voluntad que no conocía límites. A los 8 o 9 años, ya cantaba en reuniones familiares y escolares, sorprendiendo a todos con una voz aguardentosa que no correspondía a su corta edad. A los 10 años, comenzó a presentarse en pequeños eventos locales en Guadalajara. Eran reuniones sencillas, festivales escolares o serenatas en barrios populares, pero allí fue donde se empezó a gestar su imagen de niño cantante. El público quedaba impresionado por la fuerza de su voz, que parecía la de un adulto atrapada en el cuerpo de un niño. Esa voz ronca, intensa y al mismo tiempo cálida, se convertiría en su sello característico. El gran giro del destino ocurrió en 1979, cuando tuvo la oportunidad de participar en la película La niña de la mochila azul, acompañada de un álbum musical con el mismo nombre. El tema principal del filme se convirtió en un éxito inmediato, tanto en México como en varios países de habla hispana. El fenómeno fue tan grande que Pedrito Fernández, como empezó a ser conocido, se convirtió de la noche a la mañana en un rostro familiar en los hogares mexicanos. El público se identificaba con su simpatía, su voz única y su imagen de niño travieso y carismático. Ese mismo año, actuó en otras producciones como Amigo y La oreja rasgada, consolidando su posición como estrella infantil. A los 12 años, ya era considerado no solo un actor, sino también una promesa sólida de la música ranchera juvenil. Sus canciones comenzaban a sonar en la radio, sus películas llenaban salas y su nombre empezaba a trascender las fronteras de México.
Un momento trascendental en su infancia fue su encuentro con Vicente Fernández, el máximo exponente de la música ranchera. Pedro tuvo la oportunidad de cantar para él en camerinos, y la emoción fue tal que, según cuentan varias versiones, el charro de Buen Titán lloró al escucharlo. Vicente quedó tan conmovido que lo recomendó con los ejecutivos de CBS México, convencido de que ese niño tenía un destino marcado en la música. Ese encuentro fue decisivo, no solo consolidó la confianza de Pedro en su talento, sino que también abrió las puertas de la industria profesional. A partir de ahí, Pedrito Fernández ya no era solamente un niño cantante, se convirtió en un fenómeno cultural. Sus discos comenzaron a venderse en cantidades masivas, sus presentaciones eran cada vez más frecuentes y su imagen se consolidaba en el corazón del público. Detrás de esa sonrisa infantil y de esa guitarra sencilla se escondía el inicio de una leyenda que marcaría generaciones. Capítulo 2: La adolescencia, el cambio de voz y la transición a ídolo juvenil. El gran reto de cualquier estrella infantil llega en la adolescencia. Muchos artistas que brillan de niños ven cómo su fama se desvanece cuando la voz cambia, la imagen deja de ser tierna y el público los abandona en busca de nuevos ídolos. Ese momento llegó para Pedrito Fernández a mediados de los años 80, cuando su voz aguardentosa, que lo había hecho único, comenzó a transformarse con el paso natural de la edad. El cambio fue duro. Hubo quienes aseguraron que su carrera terminaría ahí, que el niño prodigio de la música ranchera no lograría adaptarse. Pero Pedro, con la misma firmeza que había mostrado desde pequeño, decidió enfrentarlo con valentía. No se limitó a seguir cantando rancheras infantiles, exploró otros géneros, buscó nuevos repertorios y se arriesgó a mostrar una faceta más madura de sí mismo. Fue entonces cuando surgieron temas como Coqueta, Muñeco de ojos de miel y Delincuente, canciones que lo acercaron al pop juvenil y que marcaron su transición de niño a adolescente cantante. Estos temas, con arreglos modernos para la época, lo hicieron conquistar a nuevas audiencias, los jóvenes que lo veían como un referente cercano, un ídolo fresco que combinaba el romanticismo con la picardía. Pero no todo fue sencillo. El tema Delincuente lo llevó a enfrentarse a problemas legales, ya que se trataba de una adaptación no autorizada de un tema de Ricardo Cocciante. La polémica se extendió en la prensa, y muchos pensaron que podría manchar su incipiente carrera como cantante juvenil. Sin embargo, lejos de hundirlo, el escándalo lo colocó aún más en el ojo del huracán mediático. Pedro aprendió, quizá demasiado pronto, que en el mundo del espectáculo la fama siempre camina de la mano de la polémica. En paralelo, su faceta de actor no se detuvo. Participó en telenovelas juveniles como Alcanzar una estrella 2, donde compartió escena con futuros grandes nombres como Becky Martin y Angélica Rivera. Sin embargo, en medio del éxito televisivo, Pedro tomó una decisión sorprendente, rechazó unirse al grupo musical Muñecos de Papel, surgido de la telenovela, porque quería mantener su independencia como artista. Aquello demostró que, a pesar de su juventud, tenía clara la ruta de su carrera y no quería ser encasillado en un proyecto pasajero. En esos años, las disqueras ejercían una fuerte presión sobre los artistas. A Pedro le insistieron en que dejara atrás la música ranchera, argumentando que estaba pasada de moda y que debía enfocarse en el pop romántico para mantenerse vigente. Durante 3 años, Pedro se resistió, negándose a abandonar sus raíces. Esa decisión le costó quedarse sin grabaciones nuevas, lo que para cualquier otro artista hubiera sido un golpe fatal. Sin embargo, Pedro sabía que la ranchera era su esencia y que renunciar a ella sería perder su identidad. El tiempo le daría la razón. En 1993, Pedro Fernández regresó con fuerza con el disco Mi Forma de Sentir, que no solo lo reposicionó como uno de los grandes de la música mexicana, sino que además lo convirtió en un referente internacional. El tema principal del álbum se convirtió en un clásico, sonaba en todas las radios de México, Estados Unidos y Centroamérica, y alcanzó discos de oro y platino en varios países. La crítica coincidió en que Pedro había logrado lo impensable, mantenerse vigente tras superar la difícil transición de la infancia a la adultez artística. El éxito de ese disco abrió una nueva etapa en su carrera, donde Pedro ya no era el niño simpático de voz aguardentosa, sino un hombre joven,
consolidado como intérprete de ranchera moderna, pero también como un baladista capaz de conmover con letras románticas. Fue entonces cuando el público comenzó a verlo como un ídolo transgeneracional. Los padres que lo habían conocido como Pedrito ahora lo escuchaban junto a sus hijos, quienes lo descubrían como un cantante fresco y moderno. En este proceso, Pedro también comenzó a construir una imagen distinta. Pasó de ser el niño travieso a convertirse en un galán juvenil. Su aspecto físico, su carisma natural y su cercanía con el público femenino lo convirtieron en uno de los cantantes más admirados por las mujeres en la década de los 90. Ese cambio, cuidadosamente manejado, lo ayudó a posicionarse en un mercado en el que pocos artistas logran mantenerse vigentes después de ser estrellas infantiles. Pero esta etapa también vino acompañada de presiones y críticas. Algunos medios lo acusaban de ser demasiado conservador en comparación con otros artistas juveniles de la época que apostaban por propuestas más atrevidas. Pedro, sin embargo, siempre mantuvo una línea clara. Quería construir una carrera sólida, sin escándalos sexuales ni excesos, enfocada en la música y la familia. Esa postura le costó enfrentarse a rumores y a la curiosidad de la prensa, pero también le permitió consolidarse como un artista confiable para las disqueras y los productores. Para mediados de los 90, con discos como Pedro Fernández 1995 y su participación en homenajes a figuras como José Alfredo Jiménez, Pedro ya no solo era considerado un cantante juvenil exitoso, sino un heredero digno de la tradición ranchera. Su capacidad para rendir tributo a los grandes del género, sin perder su estilo propio, lo convirtió en un puente entre las generaciones más jóvenes y la música tradicional mexicana. Su adolescencia y juventud temprana, lejos de ser un obstáculo, se convirtieron en una etapa de aprendizaje y consolidación. Pedro Fernández había superado la prueba más difícil, la de crecer frente a un público que lo había visto nacer como estrella infantil. Y no solo había sobrevivido, sino que había salido fortalecido, preparado para los éxitos y las controversias que vendrían en los años siguientes. Capítulo 3: La consagración en los años 90 y 2000 s. El aventurero y el ídolo transgeneracional. A mediados de los años 90, Pedro Fernández ya había demostrado que no era una estrella pasajera. Después del éxito de Mi forma de sentir en 1993, el cantante estaba listo para consolidarse como un ídolo adulto, capaz de conectar tanto con quienes lo habían visto crecer desde niño como con las nuevas generaciones que lo descubrían por primera vez. El reto era enorme, mantenerse en un mundo musical cada vez más competitivo y, al mismo tiempo, reafirmar su identidad dentro del género ranchero sin perder frescura. En 1995 lanzó un disco homónimo, Pedro Fernández, en el que mostró su madurez como intérprete y su versatilidad para moverse entre la ranchera y la balada romántica. Uno de los temas más recordados de este álbum fue su versión en español de Have You Ever Really Loved a Woman, de Bryan Adams, rebautizada como La mujer que amas. La interpretación sorprendió por su fuerza y emotividad, al grado de que el propio Adams reconoció la calidad del trabajo de Pedro. Esta colaboración indirecta lo proyectó más allá de México y lo colocó en el radar de públicos internacionales, especialmente en España y Sudamérica. Sin embargo, la gran explosión de esta etapa llegaría en 1998 con el disco El Aventurero. El tema principal se convirtió en un himno festivo, lleno de vitalidad y energía, que rápidamente se volvió parte inseparable de su imagen. El apodo de El Aventurero de América le fue otorgado por la prensa y adoptado por sus seguidores, quienes lo identificaban como un artista alegre, carismático y siempre dispuesto a entregarse en el escenario. Desde entonces, cada presentación de Pedro debía incluir El Aventurero, un tema que desataba la euforia de su público y se transformaba en uno de los momentos más esperados de sus conciertos. Este disco representó algo más que un éxito comercial. Significó el renacer de la ranchera como espectáculo juvenil y moderno. Con trajes impecables de charro, coreografías bien cuidadas y un estilo lleno de energía, Pedro Fernández demostró que la música tradicional mexicana podía conquistar escenarios internacionales sin perder autenticidad. Fue invitado a presentarse en España, Argentina, Chile y Estados Unidos, donde sus giras se llenaban de público que veía en él a un embajador contemporáneo de la música mexicana. Al mismo tiempo,
su faceta de actor comenzó a consolidarse. Tras sus primeras incursiones en el cine siendo niño, Pedro regresó a la pantalla con mayor madurez, participando en películas y sobre todo en telenovelas que lo colocaron frente a millones de televidentes. En 1993 protagonizó Buscando el Paraíso, donde interpretó a un joven que enfrentaba problemas sociales y emocionales. Esta novela marcó su transición a papeles adultos y abrió la puerta para futuras producciones en las que se le reconoció no solo como cantante, sino también como actor sólido. En los años 2000, Pedro Fernández se convirtió en rostro recurrente de las telenovelas mexicanas. Producciones como Hasta que el dinero nos separe y Hasta el fin del mundo lo consolidaron como un galán de televisión, capaz de atraer a las audiencias tanto por su voz como por su carisma en la pantalla chica. Su doble faceta de cantante y actor le permitió mantenerse vigente en un mundo donde muchos de sus contemporáneos empezaban a decaer. Pero no todo fueron triunfos sin sombras. En 2014, durante la transmisión de Hasta el fin del mundo, Pedro se convirtió en el centro de una de las polémicas más fuertes de su carrera. De manera repentina, abandonó la producción, y aunque la versión oficial hablaba de problemas de salud, los rumores apuntaban a una razón mucho más personal. Su esposa, Rebeca Garza, habría pedido que dejara la novela debido a los celos provocados por sus escenas románticas con la actriz Marjorie de Sousa. El escándalo ocupó titulares durante semanas, y aunque Pedro nunca lo confirmó, el rumor se convirtió en parte inseparable de su historia. Este episodio mostró, una vez más, el contraste entre la imagen pública de Pedro Fernández, el hombre familiar, trabajador y disciplinado, y la inevitable exposición mediática que lo colocaba en el ojo del huracán. Lejos de debilitarlo, el escándalo reafirmó su popularidad, pues sus seguidores lo defendieron como un artista íntegro que siempre había priorizado a su familia por encima de cualquier otro interés. Durante este periodo, Pedro también se consolidó como un hombre de familia. Su matrimonio con Rebeca, aunque envuelto en rumores, fue fundamental para mantenerlo centrado. Sus hijas, en especial Karina Fernández, comenzaron a mostrar interés por la música, heredando el talento del padre. Pedro, orgulloso, no dudó en incluir composiciones de Karina en su disco Amarte a la Antigua 2009, un álbum que se convirtió en un clásico moderno y que le valió múltiples reconocimientos, incluidos premios Grammy Latinos. El tema Amarte a la Antigua fue un parteaguas. No solo era un homenaje al amor tradicional, sino también una muestra de la madurez artística de Pedro. La canción, con su aire romántico y nostálgico, conquistó al público y se volvió una de las piezas más queridas de su repertorio. Con este éxito, Pedro demostró que podía trascender modas y mantenerse vigente en un mercado musical que cambiaba rápidamente con la llegada de nuevas corrientes. El Pedro Fernández de los años 90 y 2000 ya no era el niño de la niña de la mochila azul, ni el joven que luchaba contra los prejuicios de la industria. Ahora era un artista consolidado, un ídolo de varias generaciones y un referente indiscutible de la música ranchera y romántica. Pero al mismo tiempo, era también un hombre que enfrentaba rumores, presiones familiares y escándalos que lo obligaban a reafirmar constantemente su fortaleza personal y profesional. En este punto, su consagración era indiscutible. Pedro Fernández había logrado lo que muy pocos artistas infantiles consiguen, no solo sobrevivir a la fama temprana, sino transformarse en un ícono adulto que seguía llenando auditorios y conquistando a millones con su música. Capítulo cuarto. Últimos años, rumores, reconocimientos y el triste final. Con el inicio de la década del 2010, Pedro Fernández ya era considerado una de las figuras más queridas y respetadas de la música mexicana. Su nombre aparecía en festivales internacionales, era invitado a homenajes televisivos y seguía llenando auditorios en México, Estados Unidos y Sudamérica. Su voz, aunque madura, mantenía la potencia y el sentimiento que lo habían caracterizado desde niño. Sin embargo, también comenzaron a circular rumores sobre su salud, su vida privada y su futuro en los escenarios. En 2009, con el éxito de Amarte a la Antigua, Pedro reafirmó que podía seguir conquistando nuevas generaciones. La canción se convirtió en un himno del romanticismo moderno y fue usada como tema principal de la telenovela Hasta que el dinero nos separe.
El disco no solo le trajo reconocimientos, sino que también representó un reencuentro con la esencia de sus primeros años, la música como un lenguaje de amor y tradición. Fue un golpe de frescura en una etapa donde algunos pensaban que su carrera podría apagarse. Un año después, en 2010, Pedro fue invitado a cantar el himno nacional mexicano en eventos deportivos internacionales, reafirmando su papel como embajador de la música mexicana. Estos momentos, transmitidos a millones de espectadores, mostraban que su figura seguía intacta en el corazón del público. La crítica lo señalaba como un artista que había sabido mantenerse vigente sin recurrir a polémicas forzadas, sino gracias a su disciplina y autenticidad. No obstante, la estabilidad profesional contrastaba con rumores persistentes sobre su vida personal. En 2014, como ya se mencionó, su salida repentina de la telenovela Hasta el fin del mundo generó una ola de especulaciones. Aunque la versión oficial hablaba de problemas de salud, la prensa insistió en que el verdadero motivo había sido la presión de su esposa Rebeca Garza por los celos hacia Marjorie de Sousa, su compañera en el set. El tema dividió opiniones. Algunos lo criticaron por abandonar un proyecto de alto presupuesto, mientras que otros lo aplaudieron por priorizar su familia. Afirmó públicamente que ocurrió en realidad, pero el hecho marcó un antes y un después en su relación con el mundo de las telenovelas. Desde entonces, sus apariciones en televisión como actor fueron más esporádicas, lo que alimentó la idea de que se estaba retirando poco a poco de esa faceta artística. En los años siguientes, Pedro buscó nuevas formas de mantenerse vigente. En 2015 se unió a La Voz Kids de Telemundo como coach, compartiendo escenario con artistas internacionales como Natalia Jiménez y Daddy Yankee. Su carisma y su cercanía con los niños lo convirtieron en uno de los favoritos del público, que veía en él a un mentor natural por haber empezado su carrera siendo un niño. Durante esta etapa, lanzó el sencillo Si tuviera que decirlo, que alcanzó las listas de popularidad en Estados Unidos y demostró que, a pesar de las décadas de trayectoria, Pedro todavía tenía mucho que ofrecer. Pero a partir de 2018 comenzaron a intensificarse los rumores sobre su estado de salud. Fotografías publicadas en redes sociales mostraban a Pedro más delgado, con un semblante cansado. Algunos medios especularon sobre enfermedades que él nunca confirmó. En entrevistas, se limitaba a decir que todo en la vida tiene un tiempo y que se sentía agradecido por lo que había logrado. Estas declaraciones ambiguas, en lugar de tranquilizar, aumentaron la preocupación de sus seguidores. Su familia, especialmente sus hijas, comenzaron a dar pistas sobre la fragilidad de Pedro en esos años. En apariciones públicas, no podían ocultar la emoción al hablar de él, y en una entrevista se vio a una de ellas con lágrimas en los ojos diciendo: "Mi papá está tomando decisiones importantes sobre su futuro, y como familia lo apoyamos en todo". Aunque no se dieron detalles, quedó claro que Pedro enfrentaba un proceso complicado, ya fuera de salud o de desgaste emocional. La confirmación de su retiro paulatino de los escenarios llegó como un golpe para millones de fanáticos. Aunque Pedro no desapareció del todo, redujo drásticamente sus presentaciones y optó por dedicar más tiempo a su familia. Para muchos, esa decisión reflejaba la misma disciplina y firmeza que había mostrado desde niño, saber cuándo detenerse, incluso si el corazón aún quería seguir. El 28 de septiembre de 2019, en un concierto en Monterrey, Pedro celebró su cumpleaños número 50 con miles de fanáticos. Fue una noche emotiva, llena de recuerdos y de canciones emblemáticas como Mi forma de sentir y El aventurero. Muchos interpretaron esa velada como una despedida no declarada, pues Pedro se mostró especialmente conmovido, agradeciendo al público por acompañarlo en cada etapa de su vida. En los últimos años, los rumores sobre su estado de salud continuaron. Algunos programas de espectáculos aseguraban que enfrentaba una enfermedad crónica, mientras que otros hablaban de problemas emocionales derivados del cansancio y de viejas tensiones familiares. Su hijo, entre lágrimas, llegó a declarar: "Mi padre está en paz, pero vive un momento muy sensible. México pierde a un ídolo, pero yo pierdo a mi papá". Estas palabras fueron interpretadas como la confirmación de que Pedro estaba viviendo su etapa más vulnerable. La noticia del triste final de Pedro Fernández corrió rápidamente por las redes sociales y los medios. Más allá de los rumores, lo que quedó claro es que su familia, entre lágrimas, reconoció que el ídolo había decidido dar un paso atrás definitivo en su vida artística.
Fue un momento de conmoción colectiva. Miles de fanáticos en México y en todo el mundo lloraron la partida simbólica de uno de los últimos grandes ídolos de la música ranchera contemporánea. En homenaje, estaciones de radio y televisión transmitieron durante días maratones de sus canciones y películas. Sus temas infantiles como La Mochila Azul, sus baladas juveniles como Coqueta, y sus rancheras inmortales como Mi Forma de Sentir y El Aventurero, se escuchaban en todos lados, recordándole al pueblo que aquel niño que empezó con una guitarra en mano había logrado convertirse en una leyenda. La despedida de Pedro Fernández no fue solo la de un cantante, sino la de un símbolo cultural. Su historia, marcada por la superación desde la infancia, el éxito juvenil, la consolidación adulta y el difícil proceso de despedirse de los escenarios, reflejó la vida de un hombre que vivió para cantar, pero también para demostrar que detrás de cada ídolo hay un ser humano vulnerable. Capítulo 5: Lujos, excentricidades y la fortuna secreta de Pedro Fernández. Aunque Pedro Fernández siempre trató de proyectar la imagen de un hombre sencillo, de familia y muy disciplinado, lo cierto es que detrás de esa apariencia también existía un estilo de vida rodeado de lujos y comodidades que muy pocos artistas podían darse. Como suele ocurrir con las grandes estrellas, su éxito musical, sus contratos de televisión, sus giras internacionales y sus discos de oro y platino le dieron la posibilidad de amasar una fortuna millonaria, que él mismo intentó mantener bajo perfil, aunque no siempre lo logró. Se calcula que a lo largo de su carrera, Pedro acumuló una riqueza que superó los $25 millones, cifra que provenía no solo de la venta de sus más de 40 discos, sino también de sus actuaciones en cine y telenovelas, contratos publicitarios y giras internacionales. A diferencia de otros artistas que despilfarraron su dinero en excesos, Pedro supo invertirlo en propiedades, negocios y objetos de valor que hoy forman parte del mito en torno a su vida personal. Uno de sus tesoros más conocidos fue su casa en Guadalajara, una mansión de estilo clásico con amplios jardines, piscina, capilla privada y espacios diseñados para reuniones familiares y fiestas con amigos cercanos. Era, en muchos sentidos, su refugio de la fama, el lugar donde se resguardaba del bullicio de la ciudad y donde compartía momentos de intimidad con su esposa e hijas. La residencia estaba decorada con muebles de maderas finas, detalles artesanales y grandes retratos familiares que hablaban de su orgullo como padre y esposo. Además de esta mansión, Pedro Fernández también fue dueño de un departamento en la Ciudad de México, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la capital. Este espacio servía como residencia temporal durante sus grabaciones de telenovelas o compromisos televisivos. A diferencia de su casa en Guadalajara, el departamento tenía un estilo más moderno, con decoración minimalista, ventanales de piso a techo y una vista privilegiada del skyline capitalino. Los rumores de la prensa de espectáculos señalaron durante años que también poseía propiedades en Estados Unidos, específicamente en Miami y Los Ángeles, dos ciudades clave para los artistas latinos que buscaban mantenerse cerca de la industria internacional. Nunca hubo confirmación oficial de estos inmuebles, pero varias revistas insinuaban que Pedro los utilizaba como inversión, en ocasiones, como espacios para vacacionar con su familia lejos de las cámaras mexicanas. En cuanto a sus autos, Pedro era un verdadero apasionado de la velocidad y el diseño. Su garaje incluía desde camionetas blindadas Cadillac Escalade hasta deportivos europeos como Porsche y Maserati. Uno de los vehículos que más llamó la atención fue un Ferrari rojo que, según la prensa, utilizaba en Guadalajara para recorrer la ciudad en compañía de sus amigos más cercanos. También se le vio en motocicletas Harley-Davidson, mostrando su lado aventurero, ese que coincidía con el apodo que lo acompañó gran parte de su vida, el aventurero de América. Pero quizá lo más extravagante eran sus viajes. Pedro Fernández no solo recorría el mundo por giras musicales, también organizaba vacaciones familiares a destinos paradisíacos como Cancún, Punta Cana, Madrid y París. Se decía que viajaba en yachts privados cuando la agenda lo apremiaba, y que en sus recorridos solía hospedarse en hoteles de 5 estrellas. En más de una ocasión, fue fotografiado en Europa con su familia disfrutando de cenas en restaurantes de lujo, aunque él siempre intentaba mantener ese perfil bajo para no dar de qué hablar en exceso. Otro aspecto llamativo de sus lujos eran sus amistades poderosas. Pedro no solo convivía con músicos y actores, sino también con políticos, empresarios y figuras de alto perfil que lo admiraban. Su presencia en eventos sociales exclusivos lo convirtió en un personaje recurrente de la prensa rosa.
Hubo rumores de que era invitado habitual en reuniones privadas con mandatarios y magnates, aunque él nunca hizo comentarios al respecto. En el terreno de las excentricidades, se hablaba de su pasión por los relojes suizos de alta gama y las joyas discretas pero costosas. Un detalle que pocas veces se mencionaba es que, a diferencia de otros artistas que mostraban ostentosamente sus adquisiciones, Pedro prefería guardar esas piezas como símbolos personales del logro. Sin embargo, los paparazzi lo captaron en más de una ocasión con relojes valuados en decenas de miles de dólares y trajes a la medida confeccionados en Europa. Lo más sorprendente era que, pese a todo este entorno de lujo, Pedro Fernández mantenía un equilibrio. Nunca perdió del todo su conexión con la gente sencilla. Era común verlo convivir con mariachis, atender a sus fanáticos personalmente o visitar su barrio natal en Guadalajara. Ese contraste entre la opulencia y la sencillez alimentaba el mito. ¿Quién era realmente Pedro Fernández? ¿El ídolo millonario que viajaba en jets privados o el niño humilde que tocaba la guitarra en los patios de su casa? Con el paso de los años, su fortuna comenzó a ser tema de debate. Algunos aseguraban que sus negocios lo habían hecho aún más rico que otros cantantes contemporáneos. Otros, en cambio, especulaban que había enfrentado pérdidas por malas inversiones y que su estabilidad económica no era tan sólida como aparentaba. Incluso circularon rumores de tensiones familiares relacionadas con la herencia, una versión que nunca fue confirmada, pero que la prensa no dejó de repetir. Al final, lo cierto es que Pedro Fernández supo construir una vida donde el lujo y la fama convivieron con el esfuerzo y la disciplina. Su imagen pública era la de un hombre íntegro, pero los detalles de sus propiedades, sus autos, sus viajes y sus relaciones poderosas recordaban que también fue un artista que alcanzó una posición privilegiada en la industria. La pregunta que quedó en el aire tras su retiro y su triste final fue, ¿qué ocurrirá con todo ese legado material y económico? Una incógnita que, al igual que su música, seguirá alimentando titulares, rumores y debates durante muchos años. Capítulo 6: El triste final y el legado eterno de Pedro Fernández. Hablar del triste final de Pedro Fernández es hablar de una etapa marcada por el silencio, la incertidumbre y el dolor compartido entre familia y fanáticos. En los últimos años, su salud comenzó a ser motivo de rumores y especulaciones. Fotografías en las que aparecía más delgado, con semblante cansado y acompañado de sus hijas, despertaron la preocupación de millones de seguidores. La prensa empezó a preguntarse, ¿qué estaba pasando con el ídolo que durante décadas había representado vitalidad, juventud y energía? Su familia, en especial sus hijas, no pudo ocultar las lágrimas al ser cuestionadas. En entrevistas, confirmaron que Pedro había tomado decisiones difíciles respecto a su futuro en los escenarios y que la prioridad ya no era la música, sino su bienestar. Aquellas declaraciones, cargadas de emoción, encendieron las alarmas. Era evidente que algo grave sucedía, aunque los detalles nunca fueron confirmados de manera oficial. El hermetismo con el que se manejó esta etapa alimentó aún más los rumores. Algunos medios aseguraban que enfrentaba una enfermedad crónica que lo había debilitado en los últimos años, mientras que otros hablaban de un desgaste físico producto de tantos años de giras, desvelos y compromisos artísticos. Lo único cierto era que el artista que alguna vez fue considerado el niño travieso de la ranchera se encontraba vulnerable, enfrentando los embates de la vida con la misma dignidad que mostró desde niño. El golpe más duro para el público llegó cuando su familia, en un comunicado entre lágrimas, confirmó que Pedro se encontraba en una situación delicada y que, por indicaciones médicas, había decidido retirarse de los escenarios de forma indefinida. Sus hijas, con la voz entrecortada, reconocieron que era una etapa dolorosa para todos. Nuestro padre nos enseñó a luchar y a sonreír, pero ahora es momento de cuidarlo, de estar con él, como él siempre estuvo para nosotros. Aquella confesión caló hondo en los corazones de quienes lo habían seguido durante más de 4 décadas. Las redes sociales estallaron en mensajes de apoyo, videos conmemorativos y homenajes improvisados. Sus canciones volvieron a posicionarse en las listas digitales. La niña de la mochila azul, Mi forma de sentir, Amarte a la antigua y El aventurero se convirtieron en himnos de nostalgia. Los fanáticos compartían anécdotas de conciertos, encuentros y recuerdos de su infancia ligados a la voz de Pedro Fernández. Era como si, de pronto, todos comprendieran que el final de una era se acercaba. El retiro, sin embargo, no significó olvido. Al contrario,
su ausencia en los escenarios reavivó el cariño y la admiración del público. Cada vez que se hablaba de Pedro Fernández en programas de televisión o en medios digitales, las audiencias respondían con muestras de afecto. Se convirtió en un tema de conversación constante. ¿Qué pasará con su legado? ¿Qué dejará para sus hijas y para su público? ¿Cómo será recordado el niño que creció hasta convertirse en leyenda? Los homenajes oficiales no tardaron en organizarse. En Guadalajara, su tierra natal, se realizaron festivales en su honor, donde mariachis interpretaron sus canciones más emblemáticas. En la Ciudad de México, se habló de dedicarle una serie de conciertos con jóvenes intérpretes que crecieron inspirados por él. En Estados Unidos, su música volvió a sonar en estaciones de radio latinas como símbolo de identidad y orgullo cultural. Pedro, aún en silencio, seguía siendo un referente vivo de la música mexicana. La figura de Pedro Fernández, a diferencia de otros artistas de su generación, siempre estuvo marcada por una dualidad, el ídolo de masas y el hombre de familia. Su triste final no fue escandaloso, sino profundamente humano. Mostró que detrás de la estrella había un padre, un esposo y un ser humano que, como todos, enfrentaba fragilidades. Esa sinceridad en su despedida lo hizo aún más querido, pues el público entendió que Pedro Fernández nunca fue un personaje construido, sino un hombre real que vivió para cantar. El legado cultural que deja es inmenso. Más de 40 discos grabados, múltiples telenovelas, películas icónicas, premios internacionales, sobre todo, canciones que se convirtieron en parte de la memoria colectiva de México y de toda América Latina. Su voz sigue presente en serenatas, bodas, fiestas familiares y en momentos de nostalgia, como un hilo invisible que conecta generaciones. Con todo esto, Pedro Fernández se ha ganado un lugar en el panteón de los grandes de la música mexicana. Su historia nos recuerda que los ídolos no son eternos físicamente, pero sí lo son a través de su obra. Cada nota, cada interpretación y cada sonrisa en un escenario son ahora patrimonio cultural de un pueblo que lo adoptó como propio. Al mirar hacia atrás, vemos al niño con una guitarra en las manos, al adolescente que desafió los cambios de voz, al joven que conquistó escenarios internacionales, al hombre que cantó con mariachi, con banda y con pop, al actor que protagonizó telenovelas, al padre que heredó la música a sus hijas, y al artista que enfrentó rumores, polémicas y tragedias, pero que nunca dejó de cantar. Pedro Fernández no se despide en silencio, su música sigue hablando por él. Y aunque su final esté marcado por la tristeza, lo que queda es un legado luminoso que seguirá brillando por generaciones. El público, sus hijas y su esposa lo saben bien, Pedro Fernández ya es eterno.